mi vida corre peligro, mi integridad física corre peligro. Y eso me ha puesto a mí a pensar, a repensar el hecho de que, asumiendo los casos como lo he asumido, y una persona que como yo, que me he mantenido, que nunca he cruzado esa línea de ser abogado a hacer otro tipo de cosas, por los cuales algunas personas puedan atentar contra la vida de uno como profesional del derecho, entonces me deja la única posibilidad de que eso pueda venir producto de que estoy afectando intereses. Buenas tardes. Quiero dar unas declaraciones a toda la audiencia nacional, a mis familiares, amigos, relacionados, medios de la prensa y público en general, sobre algo muy particular que me está pasando. Hoy es martes 29 de agosto del año 2023. Son las 3:59 p.m. y doy las gracias a Dios que puedo dar esta fecha y que estoy vivo por la obra y gracia de Dios. Mi nombre es Carlos Manuel Mesa. Yo soy abogado de ejercicio y pasión a tiempo completo. He sido hasta el día de hoy el abogado quien asistía en los medios de defensa técnica al señor comunicador Rafael Antonio Guerrero Méndez y corrupción al desnudo. Ustedes han visto que durante las últimas semanas se han estado observando unos videos de unas audiencias que se han suscitado en los diferentes tribunales del Distrito Nacional a propósito de las diferentes demandas o querellas penales de difamación cometida a través de plataformas digitales contra el señor Rafael Antonio Guerrero Méndez. En ese sentido, debo hacer unas aclaraciones. Yo conozco al distinguido comunicador Rafael Guerrero a través de un amigo, un colega muy reconocido, a quien le tengo mucho aprecio y mucha distinción, así como él a mí. Nos presenta en ocasión de que él se encontraba en ese momento en una situación legal muy difícil, ya que le habían dictado una rebeldía en la 9ª Sala Penal del Distrito Nacional, en el caso con el ex director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rolando Elpidio Rosado Mateo. Específicamente le había dictado esa rebeldía el 17 de junio del 2023. Yo los conozco ese fin de semana y acordamos que sencillamente el acompañamiento inicial mío era para levantarle esa rebeldía. Como al efecto ocurrió, el 19 de junio del 2023 lo acompañamos, andaba él con su seguridad y ahí levantamos la rebeldía. Primero se intentó de levantarla de forma administrativa, pero cuando el tribunal llaman a los abogados de Rosado Mateo a ver si estaban de acuerdo en levantar la rebeldía, ellos dijeron que no y se conoció de una audiencia para levantar la rebeldía, como al efecto se hizo. En ese momento, ese día, lo primero que le dije a Rafael que era que ya en esa sala yo había representado al comunicador Ángel Martínez y que yo sabía que él y Ángel Martínez tenían una situación. O sea, le puse en conocimiento que yo fui abogado de Ángel Martínez a propósito de una demanda en esa misma sala penal contra el político y abogado, el doctor Guido Gómez Mazara, y yo asistí a Ángel Martínez en ese entonces. Rafael Guerrero entendió que no había ningún inconveniente y seguimos
dándole asistencia. Luego de esto, entonces, en ese momento yo no era el abogado titular porque simplemente se me dijo para levantarle esa rebeldía. Pero luego de ahí, posterior a esto, entonces en una reunión en su residencia, entonces él ahí acordamos asumir su representación legal en los 3 procesos penales que se ventilaban en los tribunales de la República, específicamente ese de la 9ª Sala contra Rosado Mateo, el de la 2ª Sala contra el ex director de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín, y en la 8ª Sala Penal, el caso contra el señor Ramón Ten, hermano del actual jefe de la policía o director de la Policía Nacional. Tan pronto hicimos esto, entonces lo que procedimos fue a solicitar la copia de los expedientes porque no sabíamos el estatus. Previo a esto, Rafael Guerrero había tenido 2 abogados, los licenciados Nasir Rodríguez y el señor Ubaldo Paulino, el licenciado Ubaldo Paulino, a quien conocimos en un proceso como defensa del caso Coral y Coral 5G. Yo era abogado de uno de los generales y él era abogado de 2. En ese caso nos conocimos Ubaldo y yo, pero cuando me dan la copia del expediente que yo me entero que él fue también abogado de Rafael Guerrero. Me surgió la pregunta de por qué estos letrados habían desistido o habían tenido alguna situación de continuar con la defensa de Guerrero, pero nosotros no quisimos indagar sobre eso, sino que asumimos su representación, como así mismo nosotros hacemos con todos los casos, donde asumimos a su plenitud, con pasión, los procesos que nosotros decidimos emprender. Se lo solicitó en cada uno de esos tribunales, en adición a las pruebas que ellos habían depositado, se le depositó también una solicitud de que se permitiese la entrada de los medios de comunicación, es decir, que las audiencias pudieran ser grabadas y transmitidas por los medios de comunicación. Esto se logró, la permisología se logró en la 9ª Sala y en la 8ª Sala. En la 8ª Sala tuvimos una situación muy particular, y es que cuando se nos entregan los CD con los expedientes, no nos entregaron los documentos, las pruebas documentales, sino que lo que se nos entregó fueron los videos que habían sido aportados como elementos de prueba para demostrar la supuesta difamación penal por medios electrónicos. Entonces nosotros le dijimos al tribunal que necesitamos un aplazamiento o la suspensión de la audiencia para nosotros poder que se nos notificase la grosa documental, y el tribunal nos rechazó la reposición de los plazos, y todos los incidentes que planteamos ese día fueron rechazados. Esto nos llamó poderosamente la atención, pero nos vimos en la imperiosa necesidad de tener que recusar a la magistrada porque entendíamos que había sido afectada la imparcialidad del proceso y que no se estaban garantizando derechos de defensa. De hecho, hay un video que se difundió ese día donde ahí se advierte de esta situación, y el proceso fue enviado a la Corte como así lo exige la normativa. Entonces nosotros, a partir de ese entonces, decidimos como estrategia dedicarnos al expediente que era el que estaba más instruido, donde sí los abogados que me habían precedido habían depositado elementos de prueba a descargo, es decir, aportaron testigos y aportaron documentos para que Rafael Guerrero tuviera una mejor defensa, porque yo llego ya cuando los procesos están debidamente instruidos en un proceso de fondo donde ya todos los plazos están vencidos. Eso es bueno aclarar. Entonces nosotros decidimos dedicarle toda la estrategia al caso de la 9ª Sala, que es el caso contra el general
Mayor General Rolando Elpidio Rosado Mateo. ¿Qué ocurrió? Para ello, nosotros acompañamos a Guerrero al interior del país, al sur profundo. Específicamente eso ocurrió el 1 de agosto de este año, y nos reunimos con los testigos que habían sido propuestos, a quienes no conocíamos. Allí pudimos ver la situación muy difícil de esos familiares, quienes de una forma u otra vieron en Rafael Guerrero una luz al final del túnel, porque así como ellos lo dicen, se pudieron envalentonar para enfrentar y señalar a la persona que ellos entendían había tenido algo que ver con la desaparición de sus parientes. Entonces, luego de ahí, ya el día 3 de agosto específicamente, se le dio inicio a lo que sería el conocimiento del juicio de fondo contra Rafael Guerrero a propósito de esa querella penal por difamación cometida a través de medios electrónicos contra Rafael Guerrero y corrupción al desnudo. Y ese día fue lo que desató, a mi modo de ver las cosas, que al día de hoy, 29 de agosto, yo tenga que tomar esta decisión de no continuar como abogado de Rafael Guerrero. Y paso a explicarme. En esa audiencia del 3 de agosto, y debo decirlo con mucha firmeza, los abogados o el abogado del acusador privado, Rolando Elpidio Rosado Mateo, cometieron el error de haberlo aportado como testigo. Es decir, él es acusador privado y también testigo. Y nosotros, que a pesar de que quizás no somos una figura pública muy conocida, pero en la comunidad jurídica que sí ha tenido la oportunidad de vernos litigar, ha visto que nosotros de una forma u otra hemos desarrollado unas estrategias de litigación y unas técnicas de litigación y de contrainterrogatorio que son muy fuertes. En ese momento se ha hecho viral, y es lo que yo entiendo que ha dado al traste al que me esté ocurriendo lo que al día de hoy me está pasando. Al contrainterrogatorio que yo les realicé al ex director de la DNCD fue devastador. Fue devastador, y al punto de que se ha hecho viral la forma de cómo él se contradice, miente y envuelve una serie de situaciones que han sido objeto de burlas y de memes en las redes sociales. Pero yo quiero, y aquí voy a enviar un mensaje claro, de que los abogados hacemos nuestro trabajo conforme a las herramientas con las cuales disponemos. Y ahí el que se vio interrogando a Rosado Mateo fue al abogado Carlos Manuel Mesa responsablemente. A pesar de que se ve que hay una situación ahí donde Rafael Guerrero de forma recurrente me topa en un brazo, de una forma u otra fueron momentos que yo viví porque, y debo decirlo responsablemente, Rafael Guerrero entendía que yo no estaba haciendo el interrogatorio conforme él lo quería, y él tendrá sus razones. Ahora bien, yo hice el interrogatorio que el abogado entendía que había que hacer, y el contrainterrogatorio fue devastador. Ustedes lo vieron, está ahí. Entonces, a partir de ahí empezó una situación entre Rafael Guerrero y yo, porque no se estaba acoplando la defensa técnica con la defensa material, pero yo entendí que el trabajo que yo realicé ese día estuvo a la altura de las circunstancias, y lo que ocurrió posterior, cuando fueron escuchados los testigos, los testimonios a descargo, también fueron devastadores. ¿Qué ha ocurrido después de ahí? Lo que ha ocurrido es que hay rumores de que mi vida corre peligro, mi integridad física corre peligro. Y eso me ha puesto a mí a pensar, a repensar el hecho de que, asumiendo los casos como lo he asumido, y una persona que, como yo, que me he mantenido, que nunca he cruzado esa línea de ser abogado a
hacer otro tipo de cosas, por los cuales algunas personas puedan atentar contra la vida de uno como profesional del derecho, entonces me deja la única posibilidad de que eso pueda venir producto de que estoy afectando intereses. Y es la cuestión. Sin embargo, he tomado la decisión, porque así entiendo, ya que hemos tenido alguna diferencia. Yo agradezco sinceramente el haber tenido la oportunidad de asumir los medios de defensa de una persona de la altura y de las condiciones humanas y profesionales de Rafael Guerrero. Le agradezco la oportunidad que me dio de servirle. Creo que lo hice de forma digna, apegado a la ética, a la moral, y es así como nosotros enfrentamos todos los procesos. Pero hay una situación, y es que yo entiendo que mi vida corre peligro porque he recibido amenazas reales y las cuales las autoridades en estos momentos están corroborando y están haciendo las averiguaciones del lugar. Rafael, quiero que entiendas que estoy desistiendo de acompañarte como en los medios de defensa, no porque tenga algo temor de que algo me vaya a pasar, no. Lo hago porque entiendo de que no ha visto una empatía con las cosas que yo estoy viviendo y se ha cuestionado de una forma u otra el hecho de que yo pueda estar implicado en situaciones oscuras. No, y nada tiene que ver. Yo durante estos casi 20 años que tengo ejerciendo, nunca me había visto en situaciones así. Y el hecho de que asumí tu causa con los niveles de responsabilidad, como así yo lo hago, es lo que ha dado al traste que yo esté pasando por esa situación. No tiene que ver nada con mi vida. Que tú no lo entiendas así, bueno, yo te lo respeto, pero a la audiencia del día de hoy, a la cual yo no pude asistir en la segunda sala con respecto al caso de Guillermo Guzmán Fermín, es por el hecho de que en ese mismo instante me encontraba, porque había sido decretado de que yo me encontrase en una vista con la magistrada Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución del Ministerio Público, a quien agradezco eternamente ese gesto y esa distinción que ella siempre nos ha profesado, nos los ha hecho entender algunas situaciones, porque somos el abogado que asiste a más de 130 abogados en funciones del Ministerio Público, quienes le acompañaron a ella durante su gestión cuando fue la titular del distrito. La magistrada Jenny Berenice Reynoso tiene conocimiento de lo que me está pasando, y sí, las autoridades le ven la pertinencia de que lo que me está pasando a mí es una amenaza real a mi integridad física. El hecho de que tu proceso, tú entiendas que es que te he abandonado, no es así. De hecho, recomiendo a los abogados que te puedan asistir en los procesos que se están ventilando, tienen consigo, y te dejo con una herramienta que para mí podría catapultar todos los procesos que se están ventilando en tu contra, y es el hecho de que el último incidente que yo planteé ante la 9ª sala durante la última audiencia en el caso de Rosado Mateo, donde planteé el incidente de inadmisibilidad por haber perseguido de forma incorrecta la acción que ha sido catalogada tanto por la legislación por la cual a ti se te está sindicando que cometiste una violación, que es el artículo 21 de la ley 5307 sobre difamación penal especial. Específicamente hay una decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia del año 2022, donde reconoció que todos los tipos penales contenidos en esa legislación de la 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología son tipos penales especiales,
y necesitan de un proceso investigativo, sumario, preparatorio e intermedio con el inminente acompañamiento del Ministerio Público. Y advertí a la juzgadora de ese tribunal que en virtud del principio de seguridad jurídica y del principio de efectividad de las normas jurídicas no se puede apartar de un precedente del máximo tribunal del Poder Judicial, que es la Suprema, cuando ha dado una cuarta categorización a los tipos penales, y el tema de que esos fiscales hayan permitido la conversión da lugar a que ha sido mal perseguida la acción porque no pudieron hacerlo. Es un reto que yo hago a la comunidad jurídica porque yo entiendo que los casos de Rafael Guerrero todos van a tener la misma suerte y van a tener que ser declarados inadmisibles porque los acusadores privados se desprendieron del Ministerio Público y conforme a esa legislación especial establece el tipo penal especial contenido en esa ley que necesita el acompañamiento del Ministerio Público. Por lo tanto, es una herramienta, te dejo blindado, tus procesos están blindados y solamente quiero que tú trates de llevarte bien con tus abogados, que trates de hacer empatía con tus abogados, porque es ahí donde está la ganancia de las causas. Cuando tú haces esa empatía con tu abogado y pueden establecer las estrategias del lugar. Te agradezco eternamente, como te dije, el hecho de que me permitieses batallar junto a ti en esta causa. Creo que es una causa noble, el hecho de cómo tú esos procesos tú los asumes y nosotros nos identificamos contigo, pero quiero que sepas que una cosa es el hecho de que tú tengas tu proceso y una cosa es que afecte, en este caso de forma particular a un abogado que te está asistiendo. Tú tienes que hacer empatía con esa causa y con eso que ese abogado está viviendo. Ponte también en su lugar. No solo te concentres en tu proceso, sino también observes qué está ocurriendo. ¿Por qué mis abogados han renunciado a mi defensa? ¿Por qué no han continuado? ¿Qué está pasando? Eso ahí donde yo quiero que tú te detengas a analizar. De manera que quería simplemente dejar esto bien claro, porque gracias a Dios, al día de hoy no me ha pasado nada, pero doy a Dios las gracias que ha puesto ángeles en el camino que de una forma u otra me han cuidado. Esa es la aclaración que quería hacer y bendiciones para todos.